tu boca y dile: Señor, aquí estoy. Envíame tu palabra, tu poderosa palabra. No temas en decirle: yo creo en lo supremo de tu palabra. Oh Señor, los cielos, la tierra pasarán y están pasando, pero tu palabra nunca pasará. Aquí estoy, Señor, porque te necesito. Necesito el poder de tu palabra. Necesito que tu palabra me vivifique mi alma, mi espíritu. Voy a creer en el poder de tu palabra, que tu palabra es enviada para bendecir, para transformar, para corregir, para abrir camino donde no lo hay, para sustentarme. Dile así sin ningún temor: necesito ese sustento de tu palabra que me sostiene, que me ayuda, que me fortalece para no decaer. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque hoy salgo diferente. Dile así: hoy salgo diferente. Hoy salgo con ánimos nuevos. Hoy salgo con una fe creciendo, con una convicción creciendo, porque he echado mi carga sobre ti, y así dice tu palabra: tú me sustentarás y no dejarás para siempre caído al justo. Que Dios les bendiga. Ubíquese en la epístola a los Romanos, capítulo 4. Epístola a los Romanos, capítulo 4. Hemos estado con mucha frecuencia en este último tiempo en la epístola a los Romanos, capítulo 4. En el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y en el nombre de nuestro Consolador que nos ha enviado Dios, el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tome asiento, por favor. Y título de la enseñanza hoy: plenamente convencidos. Plenamente convencidos. Hemos abordado la temática y la seguimos abordando de los asuntos difíciles en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma. Pensamientos difíciles. Todos, la mayoría en el mundo anuncian que es una epidemia mundial: la depresión, la ansiedad, la angustia, la inestabilidad. Y Dios nos muestra ejemplos testimoniales y a través de su palabra de cómo nosotros podemos y vamos a superar toda inestabilidad emocional, toda inestabilidad en nuestros pensamientos, porque tenemos que tener un pensamiento férreo. Nuestra mente como la de Dios, nuestra mente como la de Jesús de Nazaret, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hoy vamos a hablar algo del convencimiento. Aquí Pablo usa la palabra para traer el ejemplo de Abraham. Y dice que Abraham no se dejó vencer por la incredulidad ni por la duda, que Dios le había dado una promesa a Abraham. Y ahí comenzamos nosotros a identificarnos, porque seguramente si somos sensatos entendemos que Dios nos ha dado promesas a todos. Y dice que la promesa de Dios, él se sostenía en la promesa de Dios, pero lo atacaba la duda, lo atacaba la incredulidad. ¿Y qué hacía él? Fortalecerse. ¿Cómo se fortalecía él? Dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece el pueblo de Dios en este tiempo? Dándole gloria a Dios. Por lo que sea. Si no llega el milagro, dale gloria a Dios. Si no has visto la respuesta de Dios todavía, dale la gloria a Dios.
Si te apareció un gasto inesperado y te hizo mover tus ahorros ahí y tú tenías otra esperanza con esos ahorros, dale gloria a Dios. Si tú ves a tus hijos y hay dificultad con tus hijos, dale gloria a Dios. Dile: Señor, esta dificultad es para bien. Esta dificultad es para que ellos se afirmen. Esta dificultad es para corregir muchas cosas. Pero hay algo clave aquí que está en el siguiente versículo, porque usted dice: bueno, este hombre esperaba y pasaban años y pasaban más años y no llegaba a la promesa de Dios, que era su hijo Isaac. Él se fortalecía en esa fe, le daba gloria a Dios. Pero ¿qué más hacía? Y tal vez el secreto principal está en el versículo 21. Dice: plenamente convencido. Por favor, si no había gente, si no había profetas, si no había sacerdotes en los tiempos de Abraham, si no había Biblias, si no había cultos, en los tiempos de Abraham no había cultos, había una relación personal, cada uno levantaba su altar. Entonces, ¿de dónde sale que él plenamente se convenció? Aleluya, porque lo hizo a sí mismo. Por eso el título de esta enseñanza hoy: plenamente convencidos. Si hay algo que tú no haces por ti mismo, nadie lo va a hacer. Nadie. Y ese algo que tienes que hacer por ti mismo es llegar a una plenitud de convencimiento. ¿De qué? Aquí dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Volvamos a ver este diagnóstico con cuidado. Está Abraham. Dios le había dado una promesa. ¿Cuál era su promesa? Tendría un hijo. ¿Con quién? Con su amada, llamada Sara. ¿Por qué anhelaba tanto esa promesa? Porque era un hijo con la amada. Porque había venido de la boca de Dios, una promesa de la parte espiritual de Dios. Sabemos que lo atacaba la duda, porque aquí lo dice. Sabemos que lo atacaba la incredulidad, porque aquí lo dice. Que había una promesa de por medio. Sabemos que él se tenía tiempos para fortalecerse y lo hacía dándole gloria a Dios. Daba gloria a Dios, seguro hacía su altar, seguro había vendido algunos corderos o algunos cabritos, había estado en un tiempo en paz con Dios, con su esposa. ¿Y qué hacía él? Se metía ya en la tienda a encerrarse, no, aprovechaba tiempos, ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Y así se fortalecía en su fe. Pero había que hacer algo más. Y tú y yo estamos llamados a hacer ese algo más. Plenamente convencernos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso lo cita Pablo. Él cita de que estemos convencidos. Y mire usted en Romanos, ahí mismo 14, versículo 5, Romanos 14, 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté como plenamente convencido en su propia mente, que el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Usa esta expresión
plenamente convencido. Pero ya no vamos a mirar a Abraham ni a Pablo el apóstol. Nos vamos a mirar a nosotros mismos. Bueno, y al pueblo de Dios. Y al pueblo que está online, que bendecimos. Porque siendo muy realistas, hoy en día se ha levantado duda, incredulidad. Hablo entre el pueblo de Dios. Inestabilidad emocional como nunca antes se había visto. Sí, hay hermanos y hermanas cristianas inestables emocionalmente, no desequilibrados emocionalmente, inestables. Hoy en día se ve gente muy contenta, muy tranquila, y al rato puede estar explotando o en una depresión terrible. Hay gente que pasa un día con optimismo, con tranquilidad, con fe en el Señor, y al otro día puede tener un día desastroso, de desánimo, de oscuridad. Esa inestabilidad espiritual y emocional no la quiere Dios, porque sabe que una persona así no va a alcanzar nada, hasta peligra en alcanzar su salvación eterna. Por eso Pablo recurre a estos dos términos tan importantes: plenamente convencido. El mismo Pablo tuvo que plenamente convencerse que Dios lo había llamado, que Dios lo sustentaba, que Dios lo favorecía, porque el propio Pablo tenía que convencerse de eso, porque por un lado había dejado su vida anterior, una vida de política, una vida de influencia, una vida de negocios prosperados. Los dejó por causa de Cristo Jesús, pero también se le levantaron enemigos por todas partes, enemigos dentro, enemigos fuera, pero él tenía que seguir, el apóstol Pablo tenía que seguir, y para poder seguir, para poderse levantar cada mañana, para poder ir a los hermanos, a visitarlos, a anunciarles la palabra de Dios, para poder orar, necesitaba estar plenamente convencido. Convencido en la Biblia es el término que se refiere a una firme certeza. Escríbalo ahí, usted que está escribiendo, una firme certeza. Y también una seguridad en la verdad de Dios y sus promesas. Yo le vuelvo a decir, ¿qué se refiere a estar plenamente convencido según la Biblia? A una firme certeza. Dios mío, no es fácil, pero hay que hay que lucharlo, estar firmes en esa certeza que hay un Dios santo, verdadero, poderoso, que tenemos un mediador llamado Jesucristo, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Qué más? Seguridad en la verdad de Dios. Usted reflexione un poquito. Yo no sé si alcance a terminar hoy este mensaje, no importa, voy a tratar de darlo, pero quiero llevar esta parte, porque como el plenamente convencido es a mí, es a usted con usted. No puede esperar que otro se convenza por usted. Tiene que ser que cada uno desarrollemos esto de ser plenamente convencidos que hay un Dios, que es fiel el que lo ha prometido, que hay un reino de Dios que se manifiesta. Entonces vimos que se refiere a una firme certeza. Oh Señor, lo primero es alcanzar la certeza. Y para alcanzar la certeza hay que eliminar toda duda, toda incredulidad. Oh, el enemigo ataca día y noche.
para sembrar duda, para sembrar incredulidad, para sembrar desánimo. Y hay que hablarlo honestamente, hablemoslo honestamente. Y muchos cristianos le abren la puerta al diablo. Sí, no le podemos echar la culpa a esto, tal. No, hermanos, hay situaciones, hay reuniones, hay programas de televisión que no convienen, hay viajes que no convienen, hay vanidades que no convienen, hermanos. Porque se le abre la puerta al diablo y él ¿a qué aprovecha? A sembrar duda, a sembrar incredulidad. Entonces, una vez se alcance la certeza, la fe tiene que ser con la certeza. Hay que permanecer firme en esa certeza. Entonces es como el que hizo un huerto bien bonito y se esforzó para sacarle las piedras, para sacarle las babosas, para sacarle los alacranes, para ararlo, para limpiarlo, para abonarlo, y sembró con la certeza de que iba a salir maticas, de que iban a salir vegetales. Pero una vez tiene que estar ¿qué? Cuidando ese huerto, o si no vuelven las alimañas, vuelven las malezas. Así, una vez alcanzamos la certeza, tenemos que entrar a lo que se llama firme certeza. Y esa firmeza tú mismo te la tienes que alimentar. No esperes que otro lo alimenten por ti. Y si algo te ayuda a tener esa firmeza y esa certeza, es la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tus oraciones. Levantar la palabra de Dios, orar al Padre, hablarte a ti mismo la palabra de Dios, diciendo cosas como estas: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto le dan la gloria, la alabanza y la bendición al Dios Padre? Pero también hay una seguridad en la verdad de Dios y sus promesas. Seguridad en la verdad de Dios y en sus promesas. Eso tiene que estar plenamente convencidos. La palabra seguridad. Hoy se ve mucha gente insegura. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y hablamos de gente cristiana. No estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos aquí para criticar a nadie. Pero ese diagnóstico hay que sacarlo a la luz. Usted hoy en día ve gente cristiana. Bueno, en general todo el mundo, pero estamos hablando de los cristianos insegura. Y inseguros en la verdad de Dios e inseguros en las promesas de Dios. Pero si usted quiere estar plenamente convencido y lo necesita, porque usted necesita ese trabajo con su mente y su corazón para estar firme, porque hermano, hermana, preciosas dificultades van a seguir viniendo. No porque yo lo desee, lo quiera, está antepuesto por el Señor que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confiemos, porque Cristo ha vencido al mundo. Y hermanos amados, es tener esa seguridad en la verdad de Dios, que nada ni nadie te la quite, ni la adversidad, nada. ¿Eso qué implica? Eso de estar basado en la fe y no en la evidencia visible. La gente tiene todavía el espíritu de Tomás, el incrédulo. Si no viere sus llagas, si no metiere sus dedos en las heridas, no creeré. Así dijo Tomás. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no lo veo aquí, era lo que decía Tomás parafraseando. Si no le veo sus llagas, sus heridas, si no meto allá mi dedo en las heridas de él, no creeré. Y oh, sorpresa magnífica, que apareció el Señor en medio de ellos. Se le fue a Tomás: muéstrame tu mano. Y le metió sus dedos en la llaga, y Tomás cayó y le dijo: oh, Señor mío, Dios mío. Y le dijo a Tomás: porque viste, creíste.
incrédulo. Fue porque viste que creíste. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Amén. Entonces aquí vamos al mismo principio. Tu certeza, tu convicción plena está basada en la fe y no en la evidencia visible. Es que yo quiero ver a Dios que traiga a mi esposo. Míralo en la fe que Dios lo trae. Es que yo quiero ver esa prosperidad. Y si no, no comienzo a dar para la iglesia. Comienza a dar para la iglesia creyendo que Dios te va a prosperar. Es que mi hijo, una vez me dijo alguien, es que mis hijas, ellas ya están en el mundo. Y yo jamás confesaré eso de mis hijos. Diré, ellos son adoradores en espíritu y en verdad, porque así los trajo el Señor a esta tierra. ¿Qué más implica esto? Implica una confianza profunda en la palabra de Dios. Sí, escríbalo ahí. Confianza profunda en la palabra de Dios. Mi pastora, que Dios la bendiga mucho, una mujer de Dios que ha aportado tanto, nos enseñaba, nos decía, antes de orar, antes de estudiar la palabra, ore. Pídale a Dios que le abra el entendimiento. Pídale a Dios que le prepare el corazón. Santifíquese para entrar a la palabra de Dios. Pídale perdón a Dios. Límpiate con la sangre de Cristo. Reconoce tus pecados, tus maldades. Porque decía la palabra de Dios, es un regalo. Es algo maravilloso. Y pídele al Espíritu Santo de Dios que en el momento del estudio de la palabra de Dios tenga algo profundo en tu corazón, para que allá en el corazón quede arraigada esa palabra de Dios y te dé la revelación de qué fue lo que Dios te habló. Porque Dios puede hablar algo y si la persona no lo entiende, ¿de qué le sirvió leer la palabra de Dios? Entonces se necesita la revelación y para eso se necesita la presencia del Espíritu Santo. Cuando alguien hace todos esos pasos, seguramente va a desarrollar ¿qué? Una confianza profunda en la palabra de Dios. ¿Sabe qué me acordaba yo? Amada audiencia y amados hermanos, que en el momento de mi crisis de salud tan terrible, que estuvo al borde de la muerte, mi esposa, mujer de oración, mujer de Dios, Dios me la bendiga y el Señor haga una grande justicia con ella en su parte económica. Cómo anhelo yo eso. Estaba ante la escena de la muerte, a tal punto que ella confiesa que le alcanzó a decir a Dios, bueno, si es la hora de mi esposo, muéstramelo para preparar todo. Prepararme como esposa viuda, preparar a mis hijos en la orfandad, prepárame. Pero ella misma confiesa que se mete con Dios a través de la oración y que Dios le envía una palabra. Y la palabra se la envía a Dios, palabras más, palabras menos, diciendo que la tormenta pasaría y pasaría al otro lado. Y ella lo tomó con confianza en la palabra, y ella relataba que se fue a un lugar, un hospital grande que hay aquí en esta ciudad, y clamó tanto que hasta apareció un celador, pero no le dijo nada, un vigilante. La lucha fue tremenda, yo sentía que iba, que venía. Bueno, eso fue tremendo. ¿Qué se manifestó ahí? La confianza profunda en la palabra de Dios. ¿Qué desató ese milagro grande de restauración y de sanidad? Una confianza ¿qué? Profunda. ¿En qué? En la palabra de Dios.
Hermanos, no nos mintamos. Da mucha tristeza preguntarle a la gente hoy en día si estudia la palabra de Dios. Y hay unos que dicen hasta mentiras. Dicen, sí, eso es mentiras. Y la inmensa mayoría quiere en el celular mandar memes, emoticones, palabras que ni siquiera se han dado a leer, a estudiar, sino mande y mande mensajes y suban los estados. Pero Dios no nos habla hoy de esto. Dios nos habla que tienes que ir a tomar la palabra, que tienes que ir a orarle al Padre, que tienes que pedirle a Cristo que interceda por ti, que tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude en ese estudio de la palabra, en ese momento de la palabra. ¿Para qué? Para desarrollar una confianza profunda en la palabra de Dios. Y tiene que haber una acción como consecuencia con esa creencia. Amén. O sea, que somos plenamente convencidos también cuando actuamos en la presencia de Dios. Yo encontraba algo tremendo. Decía, no es una sola creencia intelectual. Estar plenamente convencidos no tiene nada que ver con lo intelectual. No se trata de aceptar intelectualmente la verdad de Dios, a ver cómo la analizo, a ver qué verbos trae, a ver qué proverbios trae, a ver qué adjetivos trae, a ver en qué tiempos verbales está, si es para el pasado, si es para el presente, si es para el futuro. No, hermanos, no se trata de eso. Y tenemos que hablarlo aquí sinceramente. Desafortunadamente, mucha iglesia se ha querido volver intelectual y ha dejado de ser espiritual, sino de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, fundamentada en la fe. Acuérdese, la convicción, porque cuando dice usted plenamente convencidos, o sea que usted puede decir plenamente tengo una convicción que me va a hacer triunfar, que me va a hacer salir adelante, que me va a hacer tener una oración poderosa y de los cielos se van a abrir los cielos y se va a derramar una bendición grande. Si alguien lo cree, dígalo conmigo. Si alguien lo cree, póngase de pie y diga yo también creo que va a haber una plenitud de convicción en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios santo, de que hay una palabra verdadera. Y yo creo, Señor, que voy a orar con mejor calidad, con mejor intensidad, que mi fe se mejora, porque voy a tener una plena convicción. No debo tener duda, no debo tener incredulidad, no debo tener desánimo, porque hay un Dios que me ayuda en todas las cosas y con todas las cosas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, vamos siguiendo. Hermanos, la convicción se basa en la fe en Dios. Abraham fortalecía la fe. Y por fortalecer la fe, dando gloria a Dios, tenía la posibilidad de estar plenamente convencido. Y por estar, mire la suma tan hermosa que hay ahí. Tenía la fe fortalecida y estaba plenamente convencido. Eso dio un igual a que la promesa se hizo una realidad. ¿Cuál era la promesa? Su hijo. Volvámoslo a analizar. Usted lo vio conmigo, que a Abraham le venía la duda, le venía la incredulidad. Pero él no se dejó enredar por la duda y la incredulidad. Y se fortalecía en la fe. Y logró tener plena convicción de que había poder en Dios para cumplir esa promesa. Y dio como resultado, ¿qué? Aleluya,
el cumplimiento de la promesa. O sea que volvemos al punto que la convicción se basa en la fe en Dios y sus promesas. También la convicción se manifiesta en la forma de vivir y en el testimonio que se da a otros. Amén. Ya vimos la de Abraham, pero vamos a ver otra persona. En Hechos 16. Alabe a Dios y bendígalo. Alábelo. Hechos 16, versículo 30. Habla de un carcelero. Un carcelero en la ciudad de Filipos. Hechos 16:30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Quiénes eran ellos? Vamos a verlo. Vamos a verlo desde el 22. Por eso les decía, ¿sabe cuándo quiere Dios que tú y yo desarrollemos una plena convicción? En los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, en los, discúlpenme por favor, en los momentos de problemas, en los momentos de situaciones difíciles. Dice aquí que se agolpó el pueblo. Se agolpó el pueblo contra ellos, contra los magistrados. ¿Contra quiénes? Contra Pablo, contra los que llevaban las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento, de camino para la humanidad, de transformación. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos, que los magistrados le rasgaron las ropas a los evangelistas, a los que llevaban las buenas nuevas, a los cristianos les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas por predicar a Cristo, por predicar la resurrección en Cristo, por predicar la vida eterna en Cristo. El siguiente versículo dice que después de haberlos azotado mucho, no los azotaron poquito, mucho. Que te consuele esta palabra, porque no eres el único azotado. Aleluya. Dile ahí a la persona al lado, no eres el único azotado. Pablo fue azotado mucho. Puedes salir adelante, puedes salir adelante. Amén. Le echaron en la cárcel, los echaron en la cárcel, dice, y mandaron a un carcelero. Ahí aparece el carcelero, aleluya, que los guardase con seguridad. ¿Cuál era el trabajo del carcelero? Guardarlos. No de cualquier forma, ¿cómo? Con seguridad. Pero Dios se mueve. ¿Cuántos creen que Dios se mueve? ¿Cuántos levantan la mano al Dios eterno y le dicen: yo creo que tú te estás moviendo? Allá donde está ese hombre, tú te estás moviendo. Allá donde está ese hijo mío, tú te estás moviendo. Allá donde está esa hija mía, tú te estás moviendo. En esta nación, tú te estás moviendo. En esta ciudad, tú te estás moviendo. En medio de mi economía, te estás moviendo. En medio de la salvación de mis hijos, te estás moviendo. Dice que el 24,
el cual recibido este mandato, era muy obediente este carcelero. Los metió. ¿Dónde los metió? En el calabozo de más adentro. ¿Por qué? Porque le habían dicho que tenía que ser guardado con seguridad. Y les aseguró los pies en el cepo. Usted es cristiano azotado, refléjese aquí. Usted es cristiano encerrado en el calabozo más profundo, refléjate aquí en esta palabra de Dios. Usted es cristiano o cristiana que tiene los pies como amarrados, refléjate en la palabra de Dios. Cuando la iglesia se queda quieta, nada pasa. Siguen los cepos, siguen los calabozos, sigue la gente neciamente siendo necia. Pero el 25 habla que a medianoche no estaban durmiendo ellos, estaban azotados, estaban desnudos porque les habían rasgado las vestiduras. Dice que a medianoche, ¿qué? Orando Pablo y Silas, oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y quién más los oía? El carcelero. Qué lindo, ¿verdad? Tal vez esperaría gente lamentaciones y quejas de Pablo. Oiga, yo sirviéndole a este Cristo y me han azotado, me han desnudado, me metieron aquí, no me ofrecieron un plato de comida, no me ofrecieron un vaso con agua. Pero dice que ellos oraban, cantaban himnos para que los otros oyeran. ¿Qué están oyendo los otros de ti? ¿Se acuerda que plenamente convencidos necesita de acción y testimonio? La convicción se manifiesta en la forma de vivir y en el testimonio se da a otros. ¿Qué están oyendo los otros de ti? ¿Que no hay nada? ¿Que no se puede? ¿Oyen cosas explosivas de ti? ¿Groserías? ¿Vulgaridades? ¿Qué oían los presos y el carcelero? ¿Qué oían? Oración y cantos. Yo me imagino que el carcelero pensaba, porque él los tuvo de primera mano. Dijo, oiga, esta gente azotada mucho, venían con sangre. Porque aquí leímos que los azotaron mucho. Venían desnudos o semidesnudos, porque aquí leímos que les rasgaron sus vestiduras. Pero ese carcelero, porque se los encargaron, los oía como orando y cantando, no quejándose. Ay, es que me tocó a mí el turno de tal hora a tal hora. Ay, es que me mandaron esto. No quejándose. Y Dios se mueve. ¿Cuántos levantaron las manos así? Y le dijeron, yo sé que tú te mueves. Yo sé que tú te manifiestas. Yo sé que tú eres el grande y poderoso que te manifiestas. Y ellos oraron. Aleluya. Ellos cantaron. Y Dios se manifestó. En el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente, ¿qué? Un gran terremoto. Aleluya. En estos días hubo un gran terremoto y la tierra se va a seguir sacudiendo duro con grandes terremotos. No porque usted lo diga, no porque yo lo diga, porque Jesús de Nazaret ya lo dijo hace mucho tiempo. Amén. Sobrevino de repente un gran terremoto. La pregunta es, ¿tú estás preparado para el terremoto que viene?
No lo acomode en lo físico, sino en lo espiritual, porque si tú le cantas a Dios y le oras a Dios en medio de la circunstancia difícil, Dios va a producir un terremoto para ayudarte. Alguien que se atreva a ponerse en pie en esta hora, que busque a alguien y diga: en tu casa va a haber un terremoto para bien. Tienes que creer. Dios se va a manifestar poderosamente. Va a haber un terremoto. Se van a sacudir esos cimientos. Se van a caer cadenas. Se van a romper puertas que no se habían roto antes. Se va a abrir camino. Se va a cambiar las tinieblas en luz. Se va a cambiar el oprobio en gloria, porque ese es nuestro Dios, que se manifiesta poderosamente cuando un pueblo que está sufriendo, en vez de quejarse, en vez de adolecerse a sí mismo, alaba a Dios, lo bendice y ora. Va a haber un terremoto en esta nación poderoso. Va a haber un terremoto en esta ciudad, espiritualmente hablándolo, porque Dios es fiel, porque su misericordia es para siempre. Tomen asiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en el 26, aleluya. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Ellos dónde estaban? En la cárcel. ¿Cuáles cimientos se sacudieron? Los de la cárcel. Usted sabe que hay gente que se cimienta en la terquedad. Es que yo soy así, es que mis padres me criaron así, y Dios produce terremotos para tumbarles esos cimientos. Usted sabe que hay cimientos de gente terca, hay cimientos de gente rebelde, hay cimientos de gente arruinada. Y Dios nos está dando una palabra tremenda en esta hora, donde nos dice que va a haber un tremendo terremoto que sacuda esos cimientos de esa cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Quién necesita puertas abiertas? Para que diga: se me están abriendo las puertas con este terremoto. Se me están abriendo las puertas. Se me están abriendo las puertas. Tomen asiento, vamos a hacer un análisis si alcanzamos. Mucha gente quiere puertas abiertas, pero no le permite a Dios que Dios le cambie los cimientos. Aquí vemos que ese terremoto sacudió, destruyó los cimientos de esa cárcel. Y hay que orar y clamar, porque hay gente cimentada en pecado, en maldad, en terquedad, en recuerdos, en amarguras, en tristezas, en terquedades. Y hay que orar y creer que Dios se manifieste para que le sean destruidos esos cimientos que lo tienen en esa cárcel. Y así se abren puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo quiero aprovechar este instante. ¿Cuántos creen que todavía tienen cadenas? Pasen aquí al frente. Ponga sus manos así hacia el frente. Pastora Doris, pase acá, por favor. Ponga sus manos, sea obediente así. Así, mire como yo le mostré, sea obediente. Mire y sea obediente. Háganse un poquito para atrás ustedes. Pastora Doris, Dios le da la unción hoy para que pase.
y le suelte esas cadenas a cada uno. Comience desde allá, Pastora Doris, desde la derecha para acá. Y nosotros vamos a orar. Y usted también extienda sus manos. Si usted lo hace en un acto de fe, extiéndala. Porque la palabra rema hoy nos está diciendo que en el nombre de Jesús de Nazaret se manifiesta Dios. Y se manifiesta Dios porque hay un pueblo que alaba a Dios. Porque hay un pueblo que le ora a Dios. Porque hay un pueblo que busca a Dios en medio de las dificultades, y que se destruyen esos cimientos que tienen que ser destruidos. Y al destruir esos cimientos, la cárcel se deshace. Entonces la cárcel ya no opera, ya se abren las puertas de esa cárcel, y entonces también se caen esas cadenas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Porque Dios quiere un pueblo libre. No lo quiere en una cárcel. No lo quiere encerrado en un cepo. No lo quiere encadenado. Pero para eso hay que estar plenamente convencido. Hay que estar plenamente convencido de que hay un Dios. Hay que estar plenamente convencido en la fe en Jesucristo. Hay que estar plenamente convencido en la verdad de la palabra de Dios. Y se rompen cadenas, y se rompen ataduras, y se rompen ligaduras en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así es, y lo creemos, lo creemos. Profetízate a ti mismo, profetízate en el nombre de Jesús de Nazaret y dígale: hoy salgo de esta cárcel, hoy mi familia sale de esta cárcel. Hoy se abren puertas abiertas para mí. Hoy se desprenden estas cadenas en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, está hecho. Pasen a sus sillas, tomen asiento. Ya vamos a la parte final porque hay algo importante. Dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27 dice que despertó el carcelero. ¿Por qué llegamos al carcelero? Porque vamos a hablar plenamente convencido. Se despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Así hay mucha gente hoy en día que encuentra en matarse a sí mismo una salida. Cuando a mí me preguntan del espíritu del suicidio en la Biblia, generalmente hago referencia a este versículo, porque habla que él se quería matar a sí mismo por la decepción, por la desesperación, por la angustia, lo que usted se imagine. Pero él tuvo algo. Pablo clamó a gran voz. Pablo no lo veía, pero lo sentía. ¿Por qué sabemos que Pablo no lo veía? Porque más adelante pidieron luz. Aleluya. O sea que la luz de lo que estaba pasando la estaba viendo Pablo en la luz de Cristo en el Espíritu. Dice que más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Él entonces, pidiendo luz. ¿Quién pidió luz? El carcelero. Tal vez tú estabas pidiendo luz hoy, y Dios te la está dando. Se precipitó adentro
Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él oyó los himnos. El carcelero los oyó. Él oyó las oraciones. Y todas las oraciones y los himnos, ¿a dónde apuntaban? A Cristo, un Salvador, el Salvador. ¿Y qué tuvo en ese momento? Una plena convicción de que en vez de matarse a sí mismo, había tenido una gran oportunidad y no la quería desaprovechar. Tu testimonio, tu acción en Cristo le abre la puerta a otros para que no se quieran matar a sí mismos. Por eso tienes que ser un cristiano o una cristiana muy responsable, con una acción y un testimonio digno de Cristo. Porque la gente te ve si te quejas. Si tú le anuncias debilidad a los que te miran, ellos se debilitarán. Si tú le anuncias fortaleza en Cristo a los que te miran, ellos se fortalecerán en Cristo. Y Pablo le dio una respuesta. Ellos le dieron una respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No llegué ni a la mitad de la predicación, pero el tiempo ha pasado por hoy en este ayuno. Y vamos a terminar orando. Dios necesita en todas partes del mundo, porque damos gracias a Dios por aquellos hermanos que se comunican desde Chile, desde España, desde Estados Unidos, desde México. Y Dios necesita en todas partes del mundo a su iglesia plenamente convencida que hay un Dios, que su palabra es verdadera, que hay un Cristo que intercede por nosotros, que hay un Cristo que vuelve pronto por la iglesia, que nuestra eternidad está en Cristo. Yo no quise ir rápido porque, si Dios lo permite, la próxima predicación nos va a tocar un punto. ¿Plenamente convencidos de que somos eternos? ¿Sí o no? ¿Plenamente convencidos de que hay un cielo eterno? ¿Sí o no? ¿Plenamente convencidos de que somos salvos en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Y la palabra nos va a ayudar a discernir claramente. Póngase en pie y levante su mano derecha y ore por usted mismo y dígale: Señor, yo quiero estar plenamente convencido que hay un Dios todopoderoso, que su palabra es verdadera, que sus promesas son reales. Pero quiero interceder por la iglesia universal, ni siquiera por nuestros más cercanos, por la iglesia de Cristo, que está en todas partes. Tú sabes, una iglesia que se ha vuelto intelectual. Tú sabes que una iglesia que se ha vuelto emocional. Tú sabes que hay una iglesia que se ha vuelto una iglesia muy humanística. Pero tú quieres una iglesia plenamente convencida de todas las cosas espirituales, de tu divinidad, de la divinidad de tu Hijo Jesucristo, de la fortaleza
que hay en el Espíritu Santo. Hoy mi mente sale libre, confiéselo. Hoy mis pensamientos salen libres. Hoy salgo plenamente convencido que mi Padre me sustenta, dígalo. Hoy salgo plenamente convencido que mi Padre eterno es el Dios eterno y me ayuda, me sustenta, me guarda. Hoy salgo plenamente convencido que un terremoto grande espiritual va a pasar a favor mío y de mi casa. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Levanta las manos hacia el cielo de Dios, plenamente convencido de que hay un Dios, y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre de Cristo, que el Señor los continúe bendiciendo.